En este vídeo vamos a comenzar con el tema de derivadas. Utilizando las reglas de la derivación, aprenderemos a derivar funciones algebraicas. Si tenemos una función f de x, la derivada de dicha función la podemos denotar de la siguiente manera. f' de x, la derivada respecto a x de f de x, la derivada de y respecto a x, y prima, derivada de y respecto a x o derivada de la función respecto a x. Comencemos con las primeras reglas de la derivación. Vamos a suponer que u y v son funciones de x y k y n son constantes. Tenemos que la derivada de una función constante siempre es 0. Es decir, la derivada de un número siempre es 0. La derivada de la función x siempre es 1. Si y es igual a x, su derivada es la unidad. Y la derivada de la función constante, es decir, un número por x, siempre es dicho número. Derivada de una potencia, es decir, si tenemos x elevado a un número n, su derivada es dicha potencia n por x y al exponente le restamos la unidad. X a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Y si tenemos una constante multiplicando a dicha potencia, entonces su derivada es la constante y lo otro lo derivamos como en el caso anterior, n por x a la n menos 1. Veamos con algunos ejemplos cómo aplicamos estas reglas para hallar derivadas. Nos piden hallar la derivada de f de x igual a x a la 6. Esta es la derivada de una potencia. Entonces, ¿cuál es su derivada? Es dicha potencia por x y al exponente le restamos 1, es decir, 6x elevado a la 5. Ahora tenemos esto y esto es un número, es decir, una constante k por x. Siempre la derivada es el número, en este caso raíz de 3. Vamos a hallar la derivada de una constante por una potencia. Entonces, f' de t es igual a la constante por la potencia baja a multiplicar por t y restamos 1 al exponente. Entonces, esto es 5 medios simplificando t y esa es la derivada. En este caso, tenemos raíz de x, pero no lo hemos visto. Solamente sabemos hacer derivadas de potencia, no pasa nada. Sabemos que raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Ahora sí tenemos una potencia. Entonces vamos a derivar. La derivada es el exponente baja x y a la potencia le restamos la unidad. Entonces la derivada es un medio de x, un medio menos 1, que es menos un medio. Si tenemos un exponente negativo, pasa al denominador positivo, de esta manera. Y nuevamente lo voy a escribir como nos lo indicaron al principio en forma de raíz. Entonces, tenemos que esta es la derivada. Vamos a hallar la derivada de esta función. No sabemos realizar aún cocientes, pero si paso esto con exponente negativo al numerador, queda como una potencia por una constante. Y esto sí que lo sabemos derivar. ¿Cuál es su derivada? Es el numerito, el exponente baja, por z y al exponente le restamos 1, menos 4, menos 1. Esto es igual a menos 12 z a la menos 5. Y pasamos este exponente negativo al denominador para que quede la potencia positiva. Y ya tenemos esta derivada. Lo mismo realizaremos con este ejercicio.
voy a pasar esta raíz a potencias. Esto es lo mismo que 6 partido v a la 1/3. O lo que es lo mismo 6 por v a la menos 1/3. Ya tenemos constante por potencia. ¿Cómo es su derivada? Esto es 6 por 1/3 menos 1/3, perdón, v a la menos 1/3 menos 1. Y esto es igual a menos, multiplicamos 6 dividido 3 menos 2, v menos 1/3 menos 1. Esto es menos 4/3. Si tenemos exponente negativo en el numerador, lo paso al denominador y me quedará positivo. Entonces v a la 4/3 y lo voy a indicar de la misma manera que me lo dieron a mí en forma de raíz. Entonces esto es menos 2 partido raíz cúbica de v a la 4. Y tenemos así la derivada. En este caso tenemos la derivada de un producto que tampoco sabemos hacerla, pero sí que sabemos expresar todo en potencias. Esto es lo mismo que 4x a la 2 por x a la 1/2. Cuando tenemos cosas de igual base, multiplicando, se suman los exponentes. Esto es 4x2 más 1/2, que es 5/2. Y esta expresión sí la sabemos derivar. Entonces su derivada es 4 por 5/2 por x a la 5/2 menos 1, que eso es 3/2. 5/2 menos 2/2, 3/2. Entonces efectuamos, esto es 4 por 5, 20, partido 2, 10. 10x a la 3/2, o lo que es lo mismo, 10 raíz cuadrada de x al cubo. O si queremos extraer una de las raíces, sabemos que esto es x por x al cuadrado. Podemos sacar una, entonces esto es lo mismo que 10x raíz de x. Ahora sí, hemos terminado. Veamos la derivada de este ejercicio, que es un poquito polémico, puesto que en algún vídeo yo lo hice directamente sin aplicar la regla del cociente. Si no hay x en el denominador, esto es un polinomio. Esto es lo mismo que 15x a la 2 partido 3 más 3x partido 3, que es lo mismo que 5x al cuadrado más x. ¿Y cuál es su derivada? Pues su derivada es 5 por 2, 10x más 1, que lo pueden hacer directamente o así directamente, pero no hay que aplicar la regla del cociente. Derivada de una suma o diferencia, siguiendo con las reglas de la derivación. La derivada de una suma o diferencia de funciones es igual a la suma o diferencia de sus derivadas. Es decir, si tenemos una función como suma de funciones, su derivada es la suma de sus derivadas. Entonces, este caso es, ¿cuál es la derivada? 2 por 3, 6x elevada al cuadrado, puesto que le restamos 1, más 5 por 2, 10x, menos derivada de un número por x es el número, y más 0, porque la derivada de un número es 0. Lo hice un poquito más rápido, pero tenemos que coger agilidad. Y en este caso, antes de comenzar, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esto a el numerador y en forma de potencias para este caso. Entonces tenemos que g de t. Observen que no pongo g' porque todavía no he derivado. Esto es igual a 5t a la menos 2 menos 3t a la menos 1/2 más 7. Y ahora sí, la derivada de suma y restas es la suma y resta de sus derivadas. Así que g' de t es igual a
5 por menos 2, recuerden que baja, multiplicar, menos 10t, menos 2 menos 1, elevado a menos 3, menos 3 por menos 1 medio, quedaría más 3 medios de t menos 1 medio menos 1, es decir, menos 3 medios, más 0, puesto que la derivada de una constante es 0. Y voy a expresar esto nuevamente a potencias positivas y raíces. Entonces, que prima de t es igual a menos 10 partido t al cubo más 3 partido 2 raíz cuadrada de t al cubo. Y esta es la derivada. La derivada de un producto de dos funciones es igual a la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. O también lo podemos escribir de esta manera: derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos producto de dos funciones. En este caso, esta es u y esta es v. Entonces, ¿a qué es igual? La derivada. La derivada es igual a la derivada de la primera, es decir, 3x al cuadrado menos 8, por la segunda sin derivar, 2x más 1, más la primera sin derivar, x al cubo menos 8x, por la derivada de la segunda, que en este caso es 2. Lo pongo aquí debajo, esto sería u' por v más u por v'. Y ahora, ¿qué nos queda? Simplemente realizar operaciones. Entonces f' de x es igual a 3 por 2, 6x al cubo, más 3x al cuadrado, menos 16x menos 8, más 2x al cubo, menos 16x. Y esto es igual a ¿qué? Vamos a sumar. Tenemos 8x a la 3. Ahora en x tenemos x al cuadrado más 3x al cuadrado y ahora tenemos menos 16x menos 16x menos 32x menos 8. Y tenemos así la derivada. Veamos otro ejemplo utilizando la derivada de un producto. En este caso tenemos que esto sería u y esto sería v. Entonces, ¿cuál es la derivada? G' de t es igual a la derivada del primero, 2 por 2, 4t, por el segundo sin derivar, 3t al cubo más t, más el primero sin derivar, 2t al cuadrado menos 1, por la derivada del segundo, 3 por 3, 9t, y se le resta 1, 2, más la derivada de t, 1. Entonces esto es u' por v, u, v'. Y ahora, ¿qué nos toca? Pues simplemente realizar los productos. Esto es 12t elevado a la 4 más 4t cuadrado más 18t elevado a la 4 más 2t cuadrado menos 9t cuadrado menos 1. Entonces vamos a agrupar términos semejantes. Tenemos aquí estos dos, que g' de t es igual a 12t a la 4 más 18t a la 4, 30t elevado a 4. Ahora al cuadrado, 4 más 2, 6, menos 9, menos 3. Menos 3t elevado a 2, menos 1. Y tenemos así la derivada.
Tenemos ahora la derivada de un cociente. La derivada de un cociente de dos funciones es denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto partido denominador al cuadrado. O escrito de esta manera, u' por v menos u por v' partido v al cuadrado. Veamos con un ejemplo. Vamos a utilizar entonces en este caso la regla del cociente. Esto sería u y esto sería v. Entonces la derivada es igual a ¿qué? Denominador por la derivada del numerador, que es 2, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1, partido el denominador sin derivar al cuadrado. Me va a colocar, esto es, denominador por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A 2x menos 2 menos 2x menos 4 partido x menos 1 al cuadrado. 2x menos 2x se elimina y menos 2 menos 4 es igual a menos 6 partido x menos 1 al cuadrado y esa es su derivada. Tenemos otra derivada para hacer por la regla del cociente. Esta es u y esta es v. Entonces tenemos que g' de t es igual denominador por la derivada del numerador, en este caso es 3t cuadrado, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es menos 2t. Partido denominador sin derivar al cuadrado. Esto sería denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y ahora hacemos las operaciones. Esto es 9t al cuadrado menos 3t a la 4 menos por menos más 2t a la 4 menos por menos más por menos menos 4t partido 3 menos t al cuadrado al cuadrado. ¿Y qué tenemos? Que g' de t es igual a 2t a la 4 menos 3t a la 4 menos t a la 4 más 9t2 menos 4t partido 3 menos t al cuadrado al cuadrado. Podemos dejarlo así o puedo sacar factor común menos t y quedaría t al cubo menos 9t más 4. Todo esto partido 3 menos t al cuadrado al cuadrado. Y tenemos así la derivada. Y la última regla de este vídeo que vamos a ver es la regla de la cadena. Dice que si tenemos una función compuesta donde u es función de x y g está en función de u, la derivada de la función compuesta es igual al producto de la derivada de g respecto a u por la derivada de u respecto a x. Y esto se puede extrapolar a una función elevada a una potencia. En este caso la derivada es n por la función, le quitamos 1 por la derivada interna, la derivada de la función. Veámoslo con un ejemplo. Para este caso tenemos una función u elevado a un exponente. Entonces, ¿cómo es su derivada? La derivada f' de x es igual. Dicha potencia 2 por la función tal cual, le restamos 1, 2 menos 1, 1 por la derivada interna, es decir, la derivada de la función, que en este caso es
6x menos 7. Tenemos entonces esto es n por u a la n menos 1 por u'. Y lo mismo vamos a hacer con esta función. ¿Qué tenemos que hacer? La voy a transformar primero a una potencia. Esto es 2t más 1 elevado a 1/3. Entonces, de la misma manera, esto es u elevado a n. ¿Y cómo es su derivada? Esto es n, 1/3 por u, 2t más 1 a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 3/3 es menos 2/3 por la derivada interna, que en este caso es 2. Esto es n por u a la n menos 1 por u'. Entonces ahora lo que voy a hacer es transformar esta expresión. Quedaría 2/3 y este pasa al denominador, 2t más 1 elevado al cuadrado raíz cúbica. Y tenemos así la derivada de esta función. Y tenemos aquí otro ejemplo utilizando la regla de la cadena. Esto es u elevado a n. Recordamos que si f de x es u elevado a n, entonces f' de x es n por u a la n menos 1 por u'. Pero en este caso, la derivada interna va a ser, a su vez, un cociente. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos entonces que f' de x es igual a 5n por la función tal cual x al cuadrado partido x más 1 a la n menos 1. 4 por la derivada interna. Es la derivada de esto que es la derivada de un cociente. Entonces a su vez esto pasa a ser ahora, el numerador pasa a ser u y esto v. Entonces sería denominador x más 1 por la derivada del numerador 2x menos el numerador x al cuadrado por la derivada del denominador 1 partido el denominador sin derivar al cuadrado. Entonces, ¿a qué tenemos aquí? A que es igual. Esto es 5. Esto lo voy a dejar por ahora igual. X al cuadrado partido x más 1. Todo elevado a la 4. Y voy a efectuar estas operaciones. Esto es 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado. Partido x más 1 al cuadrado. Y simplificamos. Esto es 5 y ahora sí que voy a separar esta potencia, la voy a separar para cada uno, para el numerador y para el denominador. Entonces que tengo 5 por x, una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces 8 partido x más 1 a la 4 y aquí que tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, x al cuadrado más 2x partido x más 1 al cuadrado. Entonces, tengo que f' de x es igual. Aquí voy a extraer factor común x. Entonces me queda 5x a la 8 por x factor de x más 2 partido, y aquí tendría x más 1 igual base, se suman los exponentes, entonces 6. Finalmente entonces tenemos que esto es que la derivada es igual a 5x a la 9 por x más 2 partido x más 1 elevado a 6.
Bueno, hasta aquí llega este vídeo de derivadas. Es el primero de muchos que vamos a tener porque aquí tenemos las derivadas más sencillas. Espero que practiques mucho y te haya servido de utilidad. Comparte este vídeo y suscríbete al canal.